Muy bien. Compañeros, pues bueno, eh, retomando el tema, y disculpen por las molestias de la vez pasada del internet, esperamos que hoy sigamos mejor. Continuamos con la unidad funcional agrimal. Esto es, como decía la vez pasada, la semana pasada, la doctora Kennedy, es algo muy importante, ya que de aquí se derivan bastantes patologías. Entonces, recordando que esta se divide principalmente pues, en tres capas, una capa mucinosa, una capa acuosa y una capa lipídica. Toda esta parte de la película lagrimal tiene una función que ahorita vamos a ir definiendo poco a poco. ¿Vale? Todo esto es componente también, factor importante, tanto las glándulas de meibomio como la glándula lagrimal, para tener un adecuado proceso en lo que es la unidad funcional de la lágrima. Muy bien. Entonces, permítanme. Recuerda un poquito la anatomía del aparato secretor. Ya lo habíamos mencionado un poquito anteriormente. La glándula lagrimal principalmente es una glándula exócrina localizada en el cuadrante superolateral de la órbita dentro de la fosa lagrimal. Y su desarrollo embriológico, como ya lo habíamos dicho, normalmente era entre la doceava semana de gestación y se divide en forma parcial en dos lóbulos, que es orbitario y palpebral. Versos está puesto detrás del ligamento transverso superior o llamado como ligamento de Goodman. Entonces, este es muy importante, ya que realmente cuando hay, por ejemplo, alguna masa por ahí que esté este, obstruyendo esta parte de la glándula o en el ligamento, podemos tener algún problema en la glándula lagrimal. Normalmente esto se da en los niños, este tipo de tumores. Recordando también un poquito sobre, ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero cómo es el proceso del bombeo de la película, de la lágrima. Entonces, recordándose, ahí está la secreción que es por la glándula lagrimal, que se va a acumular lo que es en el saco o el fornix conjuntival inferior. Posteriormente va a pasar por los puntos lagrimales hacia los canalículos y posteriormente, al momento de hacer el parpadeo, va a pasar a lo que es el saco lagrimal. Esto hace como una bomba de vacío, normalmente, para que no exista ese retraso retrógrado, perdón, de la lágrima, ¿vale? Normalmente se mueve por el músculo de Müller y lo que es la conjuntiva. La irrigación, es importante, que normalmente cuando tenemos una parálisis o problemas pues, más afectivos con el de esta asociación que mencionado, tiene una dirección hacia la aorta que se va a dividir en dos ramas. Una rama colateral, que es la que vemos por aquí, que es como terminales, que estas son como que abrazan los glándulos, ¿vale? Esta rama oftálmica del nervio trigémino aporta lo que es sensibilidad, lo que es una vía aferente. Y no está corriendo la presentación. No pasa la primera diapositiva. Ah, no me digan eso. ¿Por qué? A ver, voy a dejar de compartir. Volver a compartir.
irrigación de lo que es la superficie ocular, que esta nos ayuda en lo que es la estimulación de la producción y de las glándulas lagrimales. Entonces, tiene una primera rama, que es la primera rama del trigémino, tiene una inervación sensitiva normalmente general, que pasa a través de la órbita superior, ¿sale? Hacia el techo de la órbita. Tiene una dirección intraorbitaria que se va a dividir en dos ramas, una rama colateral, que es pegada hacia el techo de la órbita, y las ramas terminales, que van como hacia la parte de la lateral abrazando esa glándula lacrimal como lo vemos ahí. Entonces, recordando que esta es una vía aferente totalmente, entonces esto al momento de ser una vía aferente hace un arco reflejo lacrimal. Es por eso la producción de las lágrimas. Adelante, la que sigue, por favor. Y obviamente, así como tiene una vía aferente, igualmente tiene una vía eferente. Esta está inervada por unas fibras parasimpáticas que normalmente se originan lo que es del núcleo salivar al superior de la protuberancia de la misma órbita. Estas salen totalmente del tronco, del encéfalo, hacia el nervio facial, lo que es el séptimo par, ¿sale? Como les mencionaba, pacientes que tienen una parálisis del séptimo par, entonces hay que revisar completamente toda esta vía eferente del es el nervio petroso superficial mayor y llegan hacia el ganglio esfenopalatino, como vemos en esa parte de la... no sé si lo pudieras ahí señalar, Manuel, donde está, donde dice B2, B3, esa es la parte de la central, es donde se hace todo ese entrecruce de las fibras, exactamente todo eso, ¿sale? Entonces, y lo puse así tal cual como lo dice el libro. Desde allí se cree que entran en la glándula lagrimal a través de la rama superior del nervio cigomático, gracias a toda la anastomosis entre el nervio cigomático temporal y el nervio lagrimal. ¿Vale? Muchas gracias. Pues vamos a pasar la que sigue, Manu, por favor. La que sigue, amigo. Voy, es que se me trabó. Dale. Excelente. Bueno, entonces, recordando, pues bueno, siempre las glándulas accesorias, aquí es súper importante, ya que nosotros en algún procedimiento quirúrgico, ya sea trauma, sea una chalación, sea lo que sea que nosotros manejemos párpados, es importante saber que estas glándulas accesorias exócrinas, que normalmente son las de Krause y las de Wolfram, siempre están situadas en el fondo del saco superior, por encima del margen superior del tarso, o sobre la línea gris. Y la secreción acuosa lagrimal, esta va a dividir lo que es una secreción basal de baja intensidad y un arco como reflejo hacia este mismo. Lo importante de todas estas glándulas es que nos va a ayudar hacia la nutrición, más que nada de la película lagrimal, que creo que es la siguiente. ¿Me das la siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, aquí, este cuadrito es muy importante, ¿vale? Recordando las capas de la película lagrimal, que es la lipídica, la acuosa y la mucínica. Por cada una de estas está secretada por diferentes glándulas. ¿Vale? La lipídica por las glándulas de meiomio, las glándulas de Sey, que tiene una composición y una espesor entre el colesterol, ácidos grasos y fosfolípidos. Tiene su espesor entre 0.1 micras. Su principal función es retrasar la evaporación de la capa acuosa, retiene las lágrimas, lubrica lo que es la parte palpebral, aumenta la estabilidad vertical de la película lagrimal. En cambio, con la capa acuosa, igualmente principalmente es la glándula lagrimal,
Es la vía principal y accesoria de esta capa. Está compuesta por agua y electrolitos, un grosor de 0.5 micras. Su principal función es completamente tener esa capa de la atmósfera, lo dicen ahí, para poder oxigenar lo que es el epitelio, la parte epitelial, perdón, es una, es una sustancia antimicrobiana, elimina sustancias de desecho de la córnea y la conjuntiva. La capa mucínica, esta está hecha a través de células calciformes, secretada, perdón, y epiteliales de la misma conjuntiva. Su composición, esta es totalmente por glicoproteínas y tiene un grosor entre 0.2 a 0.5 micras. Y la principal función de estas es lubricar los párpados y la conjuntiva, recubre de todos los cuerpos extraños con una capa como de moco, protegiendo la córnea y la conjuntiva. Entonces, de todo esto, la capa más gruesa es la capa acuosa. Y es la más importante porque, como lo dice ahí, cubre lo que es la atmósfera totalmente de la película lagrimal. ¿Vale? Entonces, aquí es importante siempre evaluar. De hecho, cuando se hace la osmolaridad, la capa acuosa es lo que realmente nos da los moles de la película lagrimal. Me das la que sigue, por favor, hermano. Gracias. Lo que es del aparato excretor, en los puntos lagrimales localizados tanto superior como inferiormente, en el margen del párpado superior e inferior, tiene un punto lagrimal inferior que se encuentra ligeramente lateral hacia el superior, y cada uno de estos puntos lagrimales con una correspondencia a ampolla o ámpula, una elevación carnosa y periocular hacia el margen palpebral. ¿Sale? Entonces, como vemos en esa misma imagen, cuando hemos visto que el doctor León, cuando observa que hay una oclusión de alguno de los puntos lagrimales o que se encuentra una falla en la vía lagrimal, lo primero que hay que revisar es si el punto lagrimal realmente está permeable. Se hace una dilatación o pasa a solución, como hemos visto que hace la prueba para poder saber si es tan permeable la vía lagrimal, ¿sale? Pero más que nada, evaluar si el punto lagrimal no está estanosado o epitelizado y, y saber de ahí tomar una decisión hacia qué es a lo que vamos a encontrar. ¿Vale? Me da la que sigue, por favor. Y para doctor Gabriel, ¿cómo les explicaría a los R1? ¿Cómo les explicaría o qué les indicaría que pueden evaluar ahí con eso que dice usted y el menisco lagrimal? Híjole, se cortó mucho. Me quedé en que los R1, ¿cómo explicar? ¿Cómo les puede decir usted que tienen que tener en cuenta con todo eso que dijo también al valorar el menisco lagrimal? Ok. Bueno, al evaluar el menisco lagrimal, pues primeramente hay que saber si con la fluoresceína, si se lava por completo después de 5 minutos, que es de 3 a 5 minutos. ¿Vale? Si la fluoresceína se lava, quiere decir que la vía lagrimal está permeable o los puntos lagrimales están permeables. No sé si es a lo que se refería, doctor. Ajá, ¿entendieron o tienen idea? Normalmente cuando uno aplica la fluoresceína, pasa un tiempo para que la misma lágrima la esté barriendo y se vaya por toda la vía lagrimal. Siempre hay un menisco lagrimal. ¿Qué es el menisco lagrimal? Es como la altura de la lágrima que queda ahí. Entonces, si esa lágrima no se va por la vía lagrimal, quiere decir que hay una oclusión, o si no, otra patología por ahí de un entropión, dependiendo de qué es lo que nosotros encontramos, ¿no? Que de hecho, bueno, era lo que les iba a explicar aquí.
sobre lo que es el trayecto de la vía lagrimal. Normalmente verticalmente sigue un trayecto que es entre 2 milímetros y después se angula a 90 grados para continuar entre 8 y 10 milímetros en dirección medial hasta conectarse con el saco lagrimal. Es importante aquí saber que cuando la lágrima pasa, aquí tenemos una válvula muy importante, que es la válvula de Rosen-Müller. Esta válvula es la que hace que al momento de que uno parpadea, cuando uno parpadea, pasa la lágrima por los canalículos hacia el saco y al momento de que uno abre el párpado se activa como esta válvula para que no exista ese proceso de retrógrado de la misma lágrima. ¿Sí me explico? Es como una bomba de vacío, vaya. ¿Sale? Entonces, y así ya totalmente pasa todo lo que es todo el saco lagrimal para poderse drenar. Existen varias válvulas que son la válvula de Hasner, la válvula de Taillefer y la válvula de Krauss o de Krauss. ¿Vale? Estas válvulas lo que nos ayudan es a que esa lágrima vaya con fuerza, vaya así, porque lo que hace una válvula es como empujar, ¿no? Entonces lo que hace esto es que la lágrima vaya con fuerza para poderse filtrar sin ningún problema. ¿Me das la que sigues, por favor? Bueno, la que sigue, esta es que me pareció la anterior. Y bueno, esta imagen lo puse porque normalmente cuando hemos entrado con la doctora a las DACRIOS, importante ya que al momento de que la doctora pues tiene que con el desperiostizador hacer todo en el tabique nasal, es importante conocer más que nada aquí lo que es el tendón cantal medial. ¿Por qué? Porque al momento si se rompe ese tendón tenemos un área muy fácil de lesionar lo que es el saco lagrimal. Si nosotros no tenemos cuidado con ese tendón, bueno, casi dañar lo que es el saco lagrimal. Importante saber que este tendón está constituido por el pilar anterior y otro posterior. Lo que es el pilar anterior se va a insertar hacia la cresta lagrimal anterior y el posterior hacia el músculo de Corner. Esto lo que hace es en la cresta lagrimal posterior siempre como abrazarlo, ¿saben? Es como protector. Y es lo que eso mismo al momento de hacer el parpadeo ayuda a que el mismo saco tenga esa contracción. ¿Vale? No solamente son las válvulas. ¿Vale? Me da la que sigue, por favor. Y bueno, esto ya se los expliqué. Solamente aquí les puse esto porque esto es totalmente anatomía, ¿no? Entonces es mucha teoría. Pero lo importante de aquí es saber la medida de los canalículos, que miden entre 12 milímetros o un poquito más de longitud. Y que bueno, estos desembocan lo que es la nariz a través del agujero situado por debajo del cornete inferior o el meato inferior y que suele estar cubierto por el pliegue de una mucosa hacia la válvula de Hasner. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues bueno, ya lo veremos en oculoplástica. Hay cirugías con un set de Crawford donde es importante saber la situación las medidas de los canalículos para poder saber dónde es donde tiene que desembocar las cánulas que vamos a aplicar ahí. ¿Me da la que sigue, por favor? Y bueno, fisiológicamente, la evaporación se elimina aproximadamente en un 10% de la lágrima en personas jóvenes y un 20% más en personas de adultos mayores. La mayor parte del flujo lagrimal es el bombeado
de forma activa a partir de lo que es el largo de la lagrimal por acción del músculo auricular. Existe una teoría, que esta teoría se llama teoría de Rosenkranz, que es la contracción orbicular, la que aporta la fuerza motora hacia la bomba lagrimal, ¿vale? Como les mencionaba, el parpadeo hace que por el ligamento y las mismas válvulas tenga esa contracción, esa fuerza para poder que pase la lágrima. Se piensa que esta contracción genera una presión positiva en el saco lagrimal, que empuja hacia las lágrimas hacia la nariz. Y esta presión es contenida inicialmente por la oposición de los párpados y en consecuencia pues hacia los puntos lagrimales. Cuando los párpados se abren completamente, los puntos lagrimales se acaban abriendo y la presión negativa dirige a las lágrimas hacia las ampollas y los canalículos. Y un parpadeo orbitario interfiere con el mecanismo del bombeo lagrimal normal y explica que algunos pacientes con alguna parálisis parcial desarrollan pues, epíforo. ¿Vale? Me da la que sigue, por favor, Juan. Bueno, y entonces aquí era lo que dice esta teoría, o lo que es la bomba lagrimal, ¿sale? Se parpadea, entonces por la misma contracción genera una presión positiva que va a pasar a través de los puntos lagrimales y los canalículos. Aquí se va a activar una presión negativa para, al momento de estar en el saco lagrimal, no exista esa lágrima retrógrada y pueda pasar totalmente sin ningún problema por toda la vía lagrimal. Entonces, realmente así es como funciona el bombeo lagrimal. Dale que sigue, por favor. Entonces, regresando un poquito a lo que es la película lagrimal, esta está producida por la glándula y las glándulas de meibomio y las células caliciformes y las glándulas lagrimales accesorias de la superficie ocular. Esto es importante. Las contribuciones secretoras adicionales a estas mismas, que son las glándulas de Kraus, las de Wolff y las de Wolfram, tienen una estructura muy similar a la de la glándula lagrimal principal. Y la base de la película lagrimal es la membrana de la superficie exterior de las células epiteliales corneales y conjuntivales. Y esta membrana se lanza totalmente en pliegues llamados micropical o microvellosidades. Y lo que hace esto es que esa válvula, esa membrana que toca la película lagrimal es muy osmofílica. ¿Qué quiere decir? Que es como que muy, muy suave y estos pliegues y estos filamentos que se van a extender dentro de la película lagrimal ayudan a la adherencia de la película, ¿vale? A cada una de estas capas. Realmente es como lo vemos ahí, son esas microvellosidades. No sé si están viendo la imagen. Así es como está esa capa lipídica. Tiene esa capa totalmente superficial. Luego está la capa acuosa y la mucinosa, y entre la acuosa existen esas microvellosidades, que es lo que le estaba mencionando. ¿Vale? Listo. Dame la que sigue. Y bueno, aquí dentro de la función, esto pues lo puse porque iba ahí ese mismo cuadrito, pero realmente es lo mismo que les expliqué en la diapositiva pasada. Pero aquí sus principales funciones, si al menos de lo que tenemos que saber, es la lubricación, protección contra alguna enfermedad o infección, tiene nutrición a la córnea y tiene propiedades ópticas hacia el ojo, ¿vale? Y el volumen normal de la lágrima es entre 6 microlitros y su producción es alrededor de 1.2 microlitros por minuto, ¿vale? Me da la que sigue, por favor. Y bueno, los componentes, esto ya también lo mencionamos, que es un componente acuoso, que está hecho a base de proteínas y electrolitos, como lo menciona en el mismo cuadrito. Sus lágrimas normales contienen de 6 a 10 microgramos por mililitro de proteínas totales y se han informado que son casi aproximadamente 500 proteínas. Sus principales proteínas lagrimales que incluyen son lisozima, la coferrina, inmunoglobulina A, albúmina sérica, lipocaína y lipofilina. Y estas lágrimas tienen una solución de proteína totalmente diluida
y tanto el contenido de electrolitos como la producción de las lágrimas varía lo que es en este suero. Es importante cuando, por ejemplo, vemos que el doctor deja suero autólogo, es protegiendo esta parte de las mismas proteínas, ¿no?, que nosotros generamos y nos brinda esta protección. Pues, y el cloruro y el potasio, que son los más altos en las lágrimas, que son entre 120 miliequivalentes por litro a 20 miliequivalentes. Y en suero a 102 y 5. Entonces, una concentración glucosa es menor en las lágrimas, alrededor de 0.5 por 100 mililitros, en comparación al plasma. Y la presión osmótica de las glándulas en las personas normales varía entre 280 y 305 microsmoles por litro, mientras que el plasma, el valor aproximadamente de 6 se me fue la palabra. Atomifermen. Se las debo esa, disculpa. ¿Me da la que sigue, por favor? Dentro del control de la secreción, bueno, recuerdo que la actividad de las lágrimas está bajo constante regulación neuronal. Esta existe por un medio para la regulación homeostática que continúa de la superficie ocular, que está bajo un mecanismo de control cuyos componentes de cada una de estas incluyen los nervios aferentes a la córnea y otros tejidos de la superficie ocular. Son núcleos de relevo del sistema nervioso central y nervios eferentes que componen la inervación autónoma para los tejidos secretores, cuyos productos contribuyen a la película lagrimal. Entonces, más que nada aquí, recordando que pues es importante, ¿no?, tener un buen control de la película lagrimal. ¿Y cómo podemos medir esto? Pues bueno, existe, también lo vamos a ver más, es otro tema, midiendo lo que son el grosor, o un shimmer test, una osmolaridad, ¿vale? Para nosotros darnos en cuenta qué es lo que está fallando en nuestro ojo o la parte superficial, ¿vale? Que nosotros aquí, al momento de tener alguna alteración en eso, pues bueno, podemos buscar alguna disfunción en las glándulas, que es lo principalmente que hay que buscar. ¿Me da la que sigue, por favor? No, eso es lo mismo de la pasada. Dame la que sigue. Bueno, los espesores, ya los habíamos mencionado, se los repito un poquito. Su capa oleosa entre 0.1 micras, la capa acuosa es entre 0.8 micras, que es la más grande, y la capa mucinosa, que es menos de 8 micras realmente, pero aquí lo que es importante son las microvellosidades que aportan para que todas esos vellitos o esas microvellosidades que se van adhiriendo a lo que es la capa oleosa nos protejan, ¿vale? Y mantenga mayor tiempo la lágrima. ¿Me da lo que sigue, por favor? Bueno, esta es otra tablita, la pueden ver en el libro de la academia. Realmente es la misma que les puse a la pasada, solamente que, bueno, aquí viene detallado, es igual, es lo mismo realmente, ¿vale? Así que dale que sigue. Bueno, estas son las bibliografías que las sacamos esta clase. Realmente es una clase pequeña, es corta, pero es importante. Entonces, yo creo que todos pegados ahí con el doctor aprendemos mucho sobre lo que es el ojo seco y la película lagrimal. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta de los R1 para el doctor Gabriel? Yo tengo una pregunta, o sería una aclaración, pues por clínica, si nos encontramos con una Mira, obstrucción de la te escucho muy poco. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahí sí, un poquito.
Sí, Y cuando hay una obstrucción de la vía lagrimal, ¿hay alguna técnica como para saber por clínica a qué nivel está la obstrucción? Por ejemplo, pues en su experiencia. sí, fíjate, normalmente está la de técnica de Jones, ¿vale? Nosotros con una cánula, primero hay que saber si realmente hay una oclusión. Ujú. ¿Qué es lo principal que hay que saber? Bueno, cuando tú piensas que hay una oclusión de la vía lagrimal, hay que medir el menisco lagrimal. Si tú le pones fluoresceína a ese paciente y en 5 minutos la fluoresceína no se lavó, te vas a ver los puntos lagrimales. Si esos puntos lagrimales tienen, o son muy pequeños o muchas veces tienen una membrana que está como epitalizando el punto lagrimal, Ujú. entonces hay que hacer es dilatarlos. Antes de hacer cualquier maniobra, hay que dilatar el punto lagrimal. Igualmente hay que volver a esperar otro tiempo con fluoresceína y esperar a ver si se lava. Si no se lava, ahí tu segundo paso es, bueno, entonces ahí hay que hacer una técnica de Jones para ver si está ocluida. Agarras tu jeringa de 3 cc o de insulina y con tu cánula de vía lagrimal y haces una ligera presión con solución a ver si pasa, si existe alguna que no pueda pasar la solución, ¿vale? Una resistencia, entonces, bueno, ahí ya no le mueves, ¿sale? Porque puedes hacer una lesión o una vía falsa. Si tú haces a fuerza o con mucha presión, al menos de que realmente estés muy seguro, bueno, le das. Si no, puedes hacer una vía falsa, ¿vale? Y la otra es, bueno, si la obstrucción sí hay una obstrucción, pero no está totalmente obstruido o es poco, puedes meter unas ondas para tú poder abrir todo ese canalito, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco con oculoplastia para esas maniobras. Pero sí es importante, eso es muy buena esa pregunta. Lo más importante de aquí, de este tema, es que sepas que cuando te llega un paciente con alguna lesión, no sé, o alguna úlcera, por ejemplo, que llegan muchas en las comunidades donde hemos ido, hay que siempre hablar el por qué. Muchas veces ya te dicen el por qué, ¿no? Pero cuando no hay un rasgo de que no sabes por qué ni el paciente, bueno, hay que evaluar si el paciente tiene una parálisis, si la película lagrimal realmente está bien o si el paciente tiene alguna disfunción del párpado, ¿sale? Todo eso es importante. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo un comentario respecto a eso. En niños, la válvula que más comúnmente está obstruida se llama válvula de Hasner, que está en el tercio inferior de la nariz. ¿Verdad? Esa es la válvula que más está cerrada en niños. Entonces terminaríamos ahorita la clase de segmento. Muchas gracias, doctora Porras, por su participación, pero vamos a entrar en sí ya a la clase de, Creo que se me está yendo el internet, pediatría. no estoy escuchando bien. Entonces sería que cerremos esta clase y volvemos a iniciar, así es, ¿verdad? Para que graben. Ok, está bien. Entonces se vuelven a meter en el mismo link, porfa. Sí, está bien.